¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En este tutorial veremos algunos aspectos sobre los mapas de V en Geometry Nodes. El mapa de V es lo que utilizamos para aplicar una textura a nuestros modelos. Cada punto en el mapa V representa una posición que corresponde a uno de los vértices en nuestra malla. Las primitivas, como este cubo, ya tienen un mapa de V. Si ponemos una V esfera, también tiene su mapa de V. Al igual que si tenemos a Susan, nos despliega su mapa de V. Esto nos permite pintar la textura, ya sea en Blender o en algún programa externo. En Geometry Nodes, si seleccionamos alguno de los objetos, aun cuando no carguemos algún nodo, aquí nos muestra los atributos de estos objetos. En Blender, los puntos del mapa V están en el atributo de Face Corner. Aquí podemos ver el nombre que tiene el mapa de V de estos objetos. En cada uno de ellos se llama VMap. Si creamos un Geometry Nodes en el cubo, si no utilizamos nuestro nodo de entrada, entonces se eliminan todos los atributos. Si en lugar del cubo de entrada utilizamos el nodo de cubo, al conectarlo a la salida tenemos el cubo, pero en este caso el nombre que tiene este mapa de V es V-map. Los modelos que hacemos no tienen mapa de V, tenemos que crearlos manualmente. También podemos recurrir a veces a las opciones que nos ofrece el nodo de Texture Coordinate para que utilice las coordenadas generadas y aplique la textura de acuerdo a estas opciones. En este caso hice el mapa de V de forma manual, marcando las costuras. Con el mapa de V que tienen estos objetos, la textura se vería de esta manera. El nombre que vimos aquí de VMap también lo podemos cargar en el editor de shading como un atributo. Si nos vamos a atributo y escribimos VMap, nos dará el mismo resultado que conectar solamente V. Si estos objetos los pasamos a través de Geometry Nodes y aquí le aplicamos alguna modificación, si aplicamos el modificador de Geometry Nodes, seguiremos teniendo nuestro mapa de V. Estos objetos están creados con nodos. Vimos que el nombre aquí es V-map. En Shading, el nodo de Texture Coordinate no le podemos cambiar el nombre, pero al atributo sí. Entonces ponemos VMap y estaremos viendo su mapa de V. Pero si nos vamos al editor, no estamos viendo nada porque nos está mostrando el cubo que contiene el modificador de Geometry Nodes, pero no nos está mostrando los objetos que estamos creando con nodos. Si aplicamos el modificador de Geometry Nodes, nuestros objetos siguen teniendo la textura correcta, y si vamos al editor de V, ahora sí vemos nuestros objetos, pero no vemos ningún mapa de V. Esto es porque al aplicar el modificador de Geometry Nodes, en las propiedades de la malla, en los atributos es donde está nuestro mapa de V. Para poderlo ver, tendríamos que convertir este atributo con Convert Attribute y aquí en el modo genérico lo cambiamos a VMap. Esto funciona desde la versión 3.1 hasta la 3.4 de Blender. Ponemos OK y si
nos vamos a los mapas de V, ahora hay uno que tiene el nombre de V-map. Si nos vamos al editor de Vs, entonces ahora sí estamos viendo el mapa V de estos objetos, del cilindro y del cubo. Ahora sí podríamos exportar o trabajar o pintar sobre este mapa de V para crear la textura que tendrá nuestro modelo. Pero como apliqué el modificador de Geometry Nodes, ahora he perdido los nodos que teníamos. Tendríamos que hacer una copia antes de aplicar el modificador de Geometry Nodes. Como hemos visto, serían varios pasos. Tendríamos que duplicar nuestro objeto, aplicar el modificador, ir a los atributos y convertirlo. Para simplificar este proceso he creado un script. Podríamos ir a script y abrirlo desde aquí, o estando en el área de trabajo de Geometry Nodes puedo abrir otro editor aquí, sería el de texto. Aquí pongo Open, selecciono el script y lo abro. Y aquí ya lo tendría disponible. Lo único que tendría que hacer sería seleccionar el objeto, ejecutar el script, y aquí me pregunta el nombre del atributo en caso de que tenga otro nombre. Le ponemos OK y lo que hace es crearnos una copia, convierte el atributo y nos da nuestro mapa de V de nuestros objetos. De esta manera se simplifica el proceso. Veamos otro ejemplo. En el tutorial anterior mostré cómo utilizar el nodo Curve2Mesh de diferentes maneras para modelar a partir de curvas. Aquí tengo una espiral que estoy utilizando solamente como un círculo y un arco que también estoy utilizando como círculo. Aquí estoy deformándolo utilizando estos nodos, y para poder aplicarle la textura, como esto lo estamos creando a partir de curvas, aquí no hay ningún atributo de face corner para nuestro mapa de V. Aquí podríamos utilizar el factor de el nodo Spline Parameter, y normalmente lo que se hace en este caso sería capturar el atributo, en este caso sería el factor, y también el factor de la otra curva. Con estos dos factores utilizamos el nodo Combine XYZ, uno lo conectamos en X, el otro en Y, esto lo enviamos a la salida, en atributo de salida le ponemos el nombre que queramos, le voy a poner solamente V. Si nos vamos a Shading, aquí ya puse un nodo atributo con el nombre V. Si le hubiéramos puesto VMap, no se vería nada porque no es el nombre que pusimos en la salida. Entonces este debe de ser el nombre de nuestro atributo. También es importante el orden. Si colocamos un nodo setPosition antes de capturar el atributo y conectamos aquí la deformación, aquí en este eje no hace nada, pero si lo cambiamos de eje hace algo distinto. Como aquí estoy deformando esta curva antes de capturarlo, si utilizo el script, ahora nuestro atributo se llama V solamente, entonces aquí cambio el nombre, le ponemos OK y nos ha creado este objeto con este mapa de V. Como ven, en los extremos las líneas están más juntas y no es uniforme la malla, porque estamos deformando la malla antes de capturar el atributo. Si lo modificamos después de capturar el atributo, aquí utilizaré otro eje
y otros valores. Aquí, independientemente de la forma que yo le dé, si utilizamos otra vez el script, ponemos v y ahora este objeto tiene este mapa de v que es uniforme, por lo que la textura sería uniforme en la mayoría de las caras de acuerdo a la deformación que tenga nuestra geometría. Aquí el interior tiene las letras en la posición correcta. Aquí lo que podríamos hacer sería agregar el nodo Reverse Curve y colocarlo aquí. Aquí podemos ver otro ejemplo. Nuevamente, si yo aplico un cambio en la malla antes de la captura, el mapa de V no será uniforme, sino que hay partes más estrechas. Si lo hago después, entonces el mapa de V será uniforme. El script que estoy usando lo pueden adquirir a través de Gumroad, está de forma gratuita, pero si pueden apoyarme de alguna manera se los agradeceré mucho. En la versión 3.1 no había nodos dedicados a V, pero por ejemplo en la versión 3.3 de Blender se introdujeron nodos dedicados al V. Aquí tengo 3 objetos, 2 de ellos son primitivas, que como vimos su mapa de Vs es v-map, y también tengo aquí un Susan que como es un objeto que no está hecho dentro de Geometry Nodes, el nombre que tiene su mapa de V es vmap con la palabra junta. En esta versión de Blender que estoy usando, que es la 3.3, podemos utilizar el nodo Store Name Attribute. Lo pongo en vector y en face corner. Esto lo pondré aquí y acá pondré el nodo Named Attribute. Lo pongo en vector y en este pondré vmap y pondré otro con v-map. Si voy a shading, ahorita tengo un atributo v. Si yo pongo vmap, me muestra a Susan con su textura, aunque yo no especifique nada aquí en Geometry Nodes. Si pongo v-map, me muestra los mapas de V de los otros objetos, que es el nombre que tiene el atributo de face corner. Ahora, ¿por qué puse estos nodos aquí? Porque podemos hacer lo siguiente. Podemos sumar estos atributos y ponerlo en este nuevo, que va a guardar esta suma con otro nombre. A esta le voy a poner solamente V. Ahora tenemos 3 atributos. Si al shading le cambio a V, ahora me está mostrando los mapas de los 3 objetos. Si utilizamos el script, si utilizamos vmap, lo que habrá hecho será poner el mapa de V solamente de los objetos que tienen el nombre v-map. Si al usar el script pongo vmap, se habrá quedado solamente el mapa de Susan. Pero si ponemos V, entonces nos muestra el mapa de todos los objetos, tanto de Susan, del cilindro y del cubo. Pero además tenemos otro nodo en V que es Pack V Islands. Si lo utilizamos aquí, vemos cómo cambió, porque lo que está haciendo es empacar el V de los 3 objetos
en un solo mapa de V. Si utilizamos el script, utilizamos V solamente, entonces ahora nuestro mapa se verá así. Ha empaquetado los mapas de V de los 3 objetos en uno solo. Si queremos separarlos más, podemos aumentar este margen y entonces quedarán un poco más separadas cada una de las islas. Y vemos ahora el ejemplo de la cuerda que vimos en el tutorial anterior. Ahora con los nodos de V podemos utilizar el factor como lo habíamos hecho antes. Capturamos el atributo de este. Esto lo enviamos al nodo combine_xyz. Tendríamos que capturar acá el factor. Y aquí agregamos un nodo storeNameAttribute con face corner y le ponemos un nombre V. Como se está estirando un poco, podemos cambiar aquí que en lugar de que utilice el factor en este, utilice la longitud. Aquí tendría que quitar esto para que queden orientadas las letras correctamente. Podemos aplicar nuevamente el script. Y aquí lo que tendríamos sería esto. Ya que todos tienen la misma textura, se ve de esta manera. Y se están solapando unos con otros. Ahora probaré agregar el nodo packVIslands. Aquí pondré name attribute. Pongo V. Y acá pongo V. Puedo poner otro nombre o dejar el mismo. Y lo que está haciendo es, por decirlo así, reconvirtiendo este V a este V, pasando por el nodo packVIsland. Por lo que ahora sí aplico el script. Entonces cada uno de estos es una parte de este mapa y ya no se están solapando. Según sea el caso de lo que quiera hacer, puede que me interese que sí se aplique la misma textura solapándose o no. El script que hice solamente funciona en versiones 3.1 hasta 3.4. En versiones 3.5 y 3.6, que son las más actuales de Blender, no funciona el script. En este caso sí sería necesario hacerlo de forma manual, haciendo una copia, aplicando el modificador y seleccionando de la lista el nodo que queramos convertir. Otra diferencia es que en Blender 3.5 y 3.6 ahora en el modo ya no aparece VMap. Lo que tenemos que hacer es seleccionar genérico y en el tipo de data debe de ser un vector de 2 dimensiones. Con estos datos convertimos y entonces ya nos aparece el otro mapa de V. Podemos activar y si vamos al editor de V, aquí tendríamos nuestro mapa de V combinado de estos objetos. Si más adelante logro hacer que el script funcione con versiones 3.5 o 3.6, haré una actualización al script y haré otro video comentando que ya funciona en versiones más recientes de Blender. Hasta aquí dejo el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido.
Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.